Shalom para todos. Les saluda el More Emerson Aguilar y quiero agradecer al Eterno por este día maravilloso. Estamos en el Shabbat y hoy es el día Kadosh, el día especial de Hashem, de Elohim, el día especial del Eterno. Y bueno, quiero agradecer. Aquí estamos nuevamente, ¿verdad?, transmitiendo en su canal Kehilá Yeshua HaMashiach, Comunidad Jesús el Mesías. Y bueno, estamos aquí con el propósito de hablar un tema que la gente quiere saber, la gente como siempre interesada en conocer a profundidad los temas, muchos temas. Hay muchos temas por hablar, muchos temas por estudiar. Y recordemos que en este canal estudiamos la Biblia hebrea, estudiamos estudiamos la Biblia fuera de toda percepción religiosa. Aquí no estudiamos la Biblia bajo ninguna percepción religiosa de ninguna religión. No, aquí simplemente estudiamos la Biblia hebrea bajo su perspectiva hebrea, su contexto hebreo, su lengua, su cultura. Está todo el contexto hebreo, que es la perspectiva de la Biblia hebrea. Ok, entonces en esta preciosa madrugada, es de madrugada, a las 4:30 de la madrugada acá en Colombia, no sé qué hora sea en otro país. Bueno, vamos aquí a hablar sobre un tema que me han pedido, sobre que yo lo he titulado que la inhumana Inquisición, ¿verdad? La pregunta es, More, nos gustaría que nos hablara sobre la Santa Inquisición, que yo más bien no le diría Santa Inquisición, yo le diría la Diabla Inquisición, porque es algo inhumano, es algo más que todo diabólico, ese movimiento de la Inquisición, ¿ok? Pero siempre con el nombre que se ha prevalecido o que se conoce, es con el nombre de la Santa Inquisición. Inclusive, aquí tengo un libro, aquí tengo el libro, ¿ok? Pero como no le voy a estar mostrando el libro, se lo voy a estar mostrando en pantalla. Así que no se preocupe, aquí tengo el libro donde vamos a hablar un poquito, ya que me piden que hable de la Santa Inquisición o la Diabla Inquisición. Bueno, es algo muy inhumano, y entonces para hablar de la Inquisición tendríamos que irnos a la Edad Media. Pero antes de irnos a la Edad Media, yo quiero que nos vayamos un poquito, regresemos por allá al siglo IV, siglo V. Quiero hablar un poquito, ¿verdad? Como les dije, como les acabo de mostrar, aquí tengo el libro, ¿ok? Quiero aclararles algo, hablarles un poquito de los inquisidores y de todo eso que vamos aquí a continuación en este tema interesante, en este tema brillante, ¿ok? Entonces vamos aquí a mirar, aquí tengo el libro como se los acabo de mostrar, ¿ok? Vamos a mirar algo muy interesante, ¿ok? Entonces, las sectas, ¿verdad?, que iban surgiendo a lo largo de los siglos, las sectas católicas, para ser más claro, la Santa Inquisición, quien trajo ese movimiento fue la Iglesia Católica, ¿ok? Amenazaban a la Europa medieval, ¿ok? Ahora, vamos a mirar en siglos atrás, antes que se desatara la idea de la Santa Inquisición, muchos ministros cristianos, ¿ok?, o maestros cristianos de los primeros siglos, dice que su opinión era que muchas personas debían tener una completa libertad, o sea, que cada individuo eligiera su religión, por decirlo así, su creencia. O sea, en pocas palabras, que cada quien creyera lo que quería creer, ¿ok? No había problema como tal, ¿ok? Entonces, pero vamos a volvernos a finales del siglo IV. ¿Qué sucedió
a finales del siglo IV. Vamos a ver qué sucedió. Yo le voy a mostrar aquí en breve qué sucedió a final del siglo IV. Bueno, a final del siglo IV, el obispo Optato de Melibe, más tarde canonizado, defendió la autoridad civil. Dice que exponiendo que el Estado no puede castigar en nombre de Dios. El Estado no puede castigar, o sea, el obispo Optato, ¿verdad?, decía que el Estado no puede castigar en nombre de Dios, pero dice que no fue en nombre de Dios que Moisés y Fineo consignaron a muerte a los adoradores del becerro de oro, decía él, y de aquellos que tergiversaron la religión. Entonces vemos que esta fue la primera vez que un obispo católico hacía partícipe al Estado en los asuntos religiosos y proclamaba el derecho de establecer la pena de muerte. O sea, aquí se empezó a idear, se empezó a surgir la idea ya de castigar al hereje, de castigar a todo aquel, porque aferrándose, o sea, hablando que Moisés y Aarón castigaron a los que habían adorado el becerro, y como en la Torá estaba la pena de muerte, entonces ellos se sintieron con esa misma autoridad, entre comillas autoridad, ¿ok? Entonces, pero todo esto fue rechazado. Todo fue rechazado, esta idea de traer la pena de muerte contra los herejes, según ellos, los obispos, ¿ok? Entonces, en el año 407, vamos ahora a mirar el año 407, vamos a mirar, se lo voy a mostrar aquí en breve en pantalla, el año 407, ¿ok? Entonces, en el año 407, una ley romana establece por primera vez que los herejes debían ser considerados en términos de su ofensa como traidores y como puestos en el mismo plano de quienes transgredían contra la sagrada majestad del emperador. Una norma que había ido adquiriendo importancia en los últimos tiempos, la pena de muerte, sin embargo, fue impuesta solo de casos muy específicos de herejía. Durante la existencia del Imperio Romano, la autoridad civil consideró siempre que las herejías podían ser causa virtual de desórdenes sociales, viendo necesaria su reprensión y castigo con la muerte. O sea, que esta mentalidad es la que será heredada por la Inquisición medieval. O sea, tenían esta idea, pero no se llegó a ejecutar. Pero esa idea quedó ahí en la mesa. A pesar que tenían estas ideas de traer la pena de muerte a los herejes, no se llegó a concretar, pero la idea quedó en la mesa. Esta idea que quedó en la mesa es la que tomó siglos después, en la Edad Media, en la época de la Edad Media, fue la idea que tomó el catolicismo de la Edad Media y comenzó a ejecutar. ¿Por qué? Porque antes de llegar a la Edad Media, ¿ok?, hubieron muchos obispos, hubieron muchas personas que no estuvieron de acuerdo a este movimiento de la Inquisición, a esta idea. Por ejemplo, aquí dice que la iglesia de ninguna manera debía derramar sangre. ¿Quién dijo esto? San Agustín, San Ambrosio, San León I también lo dijo, y otros más. Pero fíjese que Optato de Mileve y Prisciliano creían que el Estado podía pronunciar la sentencia de muerte sobre los herejes en el caso de que el bienestar del público así lo indicara. Ok, entonces mire estas ideas que empezaron a surgir. Hubieron obispos que no estaban de acuerdo, porque no todos los obispos católicos estaban de acuerdo con esto, para que lo sepan. No todos los obispos católicos estaban de acuerdo. Pero cuando ya llegamos a la época de la Edad Media, yo no puedo decir que todos los obispos son malos y estaban de acuerdo. No, mire que le estoy mostrando evidencia que no todos los obispos estaban de acuerdo con esto, como habían otros que sí, solo que no se llegó a ejecutar la idea. Entonces, en la Edad Media, en la época medieval, ya sí, ahí sí cogió fuerza la inhumana Inquisición. Entonces vemos la notable corrupción de la Iglesia Católica de la Edad Media, en la época de la Edad Media para ser específico, donde se levantaron en protesta muchas personas que no estaban de acuerdo al catolicismo. Entonces, los que no estaban de acuerdo al catolicismo fueron aquellos que rechazaron la doctrina católica. ¿Ok? Entonces, nadie está de acuerdo a la autoridad papal y todas esas cosas. ¿Ok? Entonces, vemos que
la Iglesia Católica esto les calificó herejes. Pero yo digo una cosa, si la Iglesia Católica dice que es la Iglesia de Cristo o de Yeshua, Yeshua jamás mandó a matar a nadie por hereje, por no creer en Él, por no estar de acuerdo con Él. Los apóstoles jamás mandaron a matar a nadie. El mensaje del rabino Yeshua siempre fue el amor, e inclusive siempre fue amar hasta el enemigo. Qué raro, yo difiero mucho con la Iglesia Católica, ¿okay? No tengo nada en personal con la Iglesia Católica, para ser específico, solamente estamos hablando de historia, ¿ok? Estamos simplemente hablando de historia, me pidieron este tema y yo estoy compartiendo el tema, ¿ok? No tengo nada en contra con ninguna religión, ¿ok? Simplemente estamos hablando de historia, ¿ok? Comparando lo que hizo la Iglesia Católica, estamos explorando ese tiempo. Y la iglesia de Yeshua, la mal llamada iglesia, nunca hicieron esto los apóstoles. Entonces, vemos que en ese tiempo salió un documento papal, el documento papal que daba la orden de iniciar la Inquisición, de exterminar, de dar la pena de muerte a los herejes. ¿Quién fue uno de los que usted va a ver en pantalla? Usted va a ver al Papa Inocencio IV, el Papa Inocencio IV, ahí lo va a ver en pantalla, el Papa Inocencio IV, fue el que escribió un documento. ¿Y qué declaraba ese documento? Ese documento declaraba, cuando él dio la orden, que los herejes tenían que ser aplastados como serpientes venenosas, dice el documento. Usted está viendo ahora mismo en pantalla para que vea quién es el Papa Inocencio IV. Dice que tenía que ser la gente aplastada como serpientes venenosas. Sacerdotes, reyes y miembros civiles del sistema romano fueron llamados a unirse a esta cruzada de guerra. Entonces ahí se realizó una cruzada de guerra donde iban a ir a ejecutar a los supuestos herejes, ¿ok? Simplemente pues no está de acuerdo a la doctrina católica. Ahora, lo que más me impresiona que dice ese documento papal del Papa Inocencio IV, dice que declaraba el documento que cualquier propiedad que confiscasen le sería dado como propiedad con título limpio, y además les prometían remisión de todos sus pecados como premio por matar a un hereje. O sea, todo lo que confiscaran, eso les quedaba a ellos como recompensa, como un botín, por decirlo así, y según la autoridad papal, le remitían de todos sus pecados por matar a cada hereje. Miren dónde empezó esto. Se tomaron una autoridad que, con todo respeto, Dios no se las dio a ellos, ¿ok? Pero se tomaron, ¿verdad? Se aprobó el documento papal, la Inquisición, y ahí empezó la persecución, ¿ok? Entonces, vamos a mirar algunos instrumentos de tortura que usó el catolicismo, la Iglesia Católica en ese tiempo. Por ejemplo, voy a mostrarles en pantalla, para no estar mostrándoles así el libro, se los muestro en pantalla, ¿ya? Voy a mostrarles en pantalla los instrumentos de tortura, ¿verdad? Para que estén atentos a los que están viendo este video. Por ejemplo, vamos aquí a mostrarles la cuna de Judas. Este fue uno de los instrumentos de tortura para torturar a los herejes, ¿ya? Que estaban en contra, que estaban protestando en contra de la Iglesia Católica. ¿Qué es la cuna de Judas? La cuna de Judas consistía en atar a la víctima de las muñecas y llevarla para luego dejarla caer sobre una pirámide muy puntiaguda para que con su propio peso se clavara en el ano, escroto o vagina. Mire qué cosa tan diabólica y tan satánica la idea de hacer este instrumento de tortura para castigar a un hereje en el nombre de Dios. Lo peor, en el nombre de Jesús. Tremendo, peor todavía. ¿Ya? Vamos a seguir mostrando. Aquí le voy a mostrar otro instrumento de tortura. Esté atento ahí en pantalla, se lo voy a mostrar. Y voy a mostrar la pera. Este es otro instrumento conocido como la pera. Ahora, ¿qué es la pera? Entonces, la pera, aquí lo está viendo en pantalla. Dice aquí que dependiendo del género del torturado, la pera era introducida por el ano.
o la vagina de la mujer, una vez dentro de tu cuerpo, se giraba una manivela que abría el artilugio en tu interior, causando un dolor insoportable. Además de la expansión, el objeto tenía en su punta unos pinchos que se clavaban en su interior. Mi hermano, terrible. Imagínense eso introducido en el ano, introducido en la parte íntima de la mujer y en el ano. Mi hermano, es un tormento, una tortura horrible. Y cuando eso se introducía por dentro, se abría y partía por dentro. Mire qué mente tan satánica, demoníaca, qué mente tan entenebrecida. Estas ideas, estos fueron los instrumentos de tortura que empezaron a realizar para castigar a los herejes, ¿ok? Entonces, en estas cruzadas hubo muerte de niños, y hubo violaciones a mujeres. Yo tengo prueba, evidencia, y usted las puede buscar para que vea que yo no me estoy inventando algo. Es más, si no estoy mal, creo que en el año 2000, si no estoy mal, el Papa Juan Pablo II reconoció, y eso fue noticia internacional, salió en los noticieros a nivel mundial, pidió perdón por los pecados de la Iglesia Católica cuando realizó este derramamiento de sangre conocido como la Inquisición. Entonces, para mí eso es un acto de humildad del Papa Juan Pablo II en reconocer lo que había hecho, o sea, no cubrir, no tapar, sino al contrario, sacar a la luz pública y pedir perdón público los pecados que había cometido la Iglesia Católica en ese tiempo, ¿ok? Vamos a seguir viendo más instrumentos de tortura. Vamos a seguir viendo aquí. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el tormento de la rata. El tormento de la rata, este es horrible. Aquí usted ve en la imagen una persona atada, ¿verdad? Una jaula abierta, y dice que por debajo del abdomen del condenado, el cual permanecía tumbado boca arriba, completamente inmovilizado, estaba totalmente amarrado, que no tuviera movilidad. Dice que seguidamente los verdugos colocaban brasas en la parte superior de la jaula, agitaban palos ardiendo para asustar al roedor. De esta manera, la rata, presa del pánico, se veía obligada a mordisquear el abdomen del reo hasta abrir un túnel por el que escapar. Se cuenta que en determinadas ocasiones la rata llegaba a atravesar el cuerpo del reo por completo. Mire usted eso, hermano. Para que las ratas se vieran obligadas a morder y hacerle un hueco al reo, al prisionero, al castigado, al hereje, y pudiera escapar. Mire todo esto, hermano. Yo hago una pregunta. ¿Esta es la iglesia que dice ser la iglesia del Mesías? Esta no es la iglesia del Mesías. Yeshua, el rabino Yeshua dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa es la verdadera comunidad, la verdadera quejilá del Rab Yehoshua Minaserrat, de Jesús de Nazaret. Pero esta no es la comunidad ni la iglesia, como quiera identificarse, del rabino Jesús. Ok, vamos a seguir viendo instrumentos de tortura. Vamos a seguir viendo aquí. Vamos a ver el quemado en la estaca. Quemado en la estaca, vamos a seguir viendo. Se utilizaba para acabar con las brujas. Este era el método con que las mujeres que decían que eran brujas, dice que se creía que con el fuego se purificaba. Este era el propósito de castigar, de quemar en la estaca, en la hoguera. Dice que cuando quemaban una bruja, el fuego purificaba el alma de la ejecutada y se impedía que su maldad se propagase entre los demás aldeanos. ¿Ya? Ese era el propósito de castigar. Y si seguimos viendo la jaula colgante, vamos a ver ahora la jaula colgante. Atento ahí la pantalla. La jaula colgante, donde dice que ahí tiene una imagen de la jaula colgante. Ok, le estoy pasando para que vaya viendo. La víctima era inmovilizada por una jaula. Normalmente se colgaba al preso desnudo para ser expuesto a la multitud como un símbolo de terror. La muerte podía tardar semanas, en las cuales el torturado podía fallecer debido al extremo frío, el calor, o como en la mayoría de los casos, por hambre o sed. Mire todo. Y le voy a mostrar algo más horrible todavía.
la sierra. Vamos a ver, atento en pantalla, aquí está la pantalla. Vamos a ver la sierra, ok. La sierra, mira, aquí tiene una imagen, un dibujo, donde están aserrando. Tiene una persona atada boca abajo y hay dos hombres que están aserrándola por la mitad, mi hermano. Y todo supuestamente en el nombre de Dios o en el nombre de Yeshua. Tremendo, mi hermano. Aquí está viendo la imagen, la ilustración, donde usted va a mirar lo horrible que fue en esos tiempos, ¿ok? Entonces, te quería, ¿verdad?, que hablar un poquito de la Inquisición. Bueno, aquí estoy hablando de la Inquisición, vuelvo y repito, aquí tengo el libro donde tengo todo esto, ¿ok? Y dice aquí la historia que los niños, miren, los niños eran asesinados ante sus padres. Los niños eran asesinados ante sus padres, ¿ya? Y los padres tenían que presenciar este horrendo crimen. No solamente mujeres, hombres adultos, también niños murieron asesinados. Hermano, horrible. Dice que algunos niños fueron lanzados desde el peñasco, otros eran despojados de su ropa y arrastrados por las calles. Esto fue la masacre en Orange en el 1562. Se usaron métodos similares, ¿ok? Hay muchas fechas, ¿ya? Dice que 60.000 personas en esta ciudad perecieron por la espada de estos hombres, mientras que la sangre corría por las calles. Entonces, bueno, en este día, si quiere que sigamos hablando más de este tema, bueno, en otra ocasión continuaremos con el tema, ¿ok? Ya sabe, suscríbase si le gustó el video, suscríbase a nuestro canal Kehilá Yeshua HaMashiach. Recordemos que esto es un centro de estudio. Nosotros seguimos el judaísmo nazratín. ¿Qué es el judaísmo nazratín? Nazratín quiere decir nazareno. O sea, seguimos el judaísmo del primer siglo. Nosotros somos judíos, pero no seguimos el judaísmo del siglo XXI, que es el de nuestra era, sino el judaísmo del primer siglo. ¿Por qué el judaísmo del primer siglo? Porque nuestro rabino Yeshua es un rabino del primer siglo, no del siglo XXI. Entonces seguimos el judaísmo del primer siglo y el judaísmo no es una religión, el judaísmo es un estilo de vida, ¿ok? Por eso el judaísmo es independiente a cualquier religión existente. Jesús nunca formó ninguna religión. Yo le he dicho a la gente que me ha preguntado que cuál es la verdadera religión. Mi respuesta es ninguna religión es la verdadera, aunque todas dicen que son la verdadera, todas dicen que enseñan la verdad, pero ninguna religión, y todas dicen que creen y siguen a Jesús. Todas creen en Jesús, pero Jesús no cree en ninguna de ellas, porque Jesús no formó ni fundó ninguna religión. Todas estas religiones, todas estas creencias dogmáticas son creencias formadas por hombres, ya posteriores al primer siglo, posteriores al rabino Jesús. Jesús no fundó ninguna religión. Jesús no es religión, Jesús es más que una religión. Por eso nosotros no seguimos una religión, nosotros seguimos la Torah, la instrucción divina, la instrucción del Eterno y a Yeshua como el Mashiach. Así que gracias por su apoyo. Si le gustó el video, de like. Si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal Kehilá Yeshua HaMashiach. Si usted quiere que hablemos muchos temas más como esto, como cualquier otro tema, aquí, vuelvo y le repito, somos un centro de estudio. Aquí estudiamos cualquier tema, temas místicos, cabalísticos, gramáticos, lingüísticos, históricos, geográficos, científicos, arqueológicos. Aquí estudiamos muchos temas. Así que bueno, Shabbat Shalom, que tengan un día excelente. Así que soy el More Emerson Aguilar para servirle. Así que un abrazo, los quiero a todos. Shalom, shalom, shalom.